Presentamos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Continuamos en el capítulo 17 de Jeremías, que venimos leyendo pues en las últimas semanas. Podemos leer el capítulo 17 de Jeremías, el versículo 21 y 22. Dice así la palabra del Señor: Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Y también vamos ahora a leer en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2. Vamos a leer ahora el versículo 27 y 28. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. En nuestra profundización en el capítulo 17 de Jeremías, estamos pues viendo que es un deber moral para las naciones que está basado en la voluntad del Señor, en la creación. Así pues el Señor creó pues el mundo y forma parte, por lo tanto, de la misma naturaleza del hombre. Y también pues hemos visto que forma parte de la ley moral de Dios, que ya era anterior a la ley ceremonial, a la ley dada por Moisés, y por lo tanto también continúa después de ella. Forma parte de la ley moral, la ley del Señor dada en los 10 mandamientos en el Decálogo. Bien, para nosotros, creyentes reformados, el ver que sea la institución del sábado arraigada en la creación y confirmado, validado en el Decálogo, para nosotros, digo, creyentes reformados, eso pues ya es suficiente prueba, es ya una base más que suficiente para aceptarlo, ¿no? Y nosotros ya casi no se tendría que hablar más, ¿no? Y entonces en nuestro estudio tendríamos que pasar prácticamente ya de manera inmediata a estar hablando sobre todo acerca de la identidad del día. Es el sexto día o el séptimo día, ¿no? O también, digamos, cuando comienza el día, la cuestión, digamos, del día, ¿no? Porque ya consideramos que la voluntad de Dios, la ley de Dios, dada en la creación, ¿no? La ley creacional, el orden creacional, o también conocido como la ley natural, juntamente con la ley, digamos, moral, el Decálogo, esto ya es de por sí la voluntad del Señor permanente, ¿no? Permanente e inmutable. Esta es la voluntad de Dios que no varía nunca, que forma parte pues de la voluntad inmutable para todos los hombres, en todos los tiempos, en todas las naciones. Sin embargo, esto está lejos de ser así en el mundo cristiano en general, ¿no? Por supuesto, pero también en el mundo protestante. La gran mayoría de los cristianos evangélicos no lo verán, no lo ven así. Y pues si se habla con ellos acerca del domingo, ¿no? El día en el que normalmente hay culto en la iglesia y en el que los cristianos normalmente se reúnen, pues entonces dirán que ellos se reúnen el domingo porque siempre se ha hecho así. Y entonces lo hacen de una manera, digamos,
inadvertida, digamos, por costumbre, por inercia, y que, bueno, se entiende que, bueno, es el día para encontrarnos, porque ya se lleva haciendo así generación tras generación, y bueno, es en el fondo entonces para ellos, entonces, una convención o una tradición que se va manteniendo de una manera más o menos, ya digo, inconsciente, ¿no? Algo, por así decirlo, por conveniencia. Nos reunimos en domingo porque desde tiempo inmemorial se guarda como un día cristiano, ¿no? Una festividad cristiana en la que normalmente todo el mundo tiene fiesta, ¿no? Festivo, y entonces conviene para que podamos coincidir. Pero en el fondo, si tú hablas, si eso es la voluntad de Dios, si es el día establecido por el Señor, y sobre todo si el día entero ha de ser guardado como un día de reposo, tal como lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues la mayoría te va a decir que no. La mayoría pues no va a ver claramente que la voluntad de Dios en la creación y en el decálogo es lo mismo y se mantiene ahora también para los cristianos en el Nuevo Testamento. Entonces, si es así, pues bueno, pues se seguirá haciendo de una manera rutinaria, pero digamos, el planteamiento que está a la base es que reunirme o no reunirme, yo o los cristianos en general, al final no es un deber que venga del Señor, es una tradición de hombres, por lo tanto es una cuestión de libertad cristiana el guardarlo o no. Es decir, que si dejo de hacerlo, no me será pecado. Si la Iglesia, por las razones que sean, deja de congregarse el domingo por la mañana, o deja de congregarse en todo el día, pues no pasa nada. Y esto es una cosa que cada vez más las estamos viendo en el mundo evangélico. Me enteré hace poco que pastor importante en el mundo evangélico americano, después de las vacaciones de verano, digamos, para digamos, tratar el estrés o el ajetreo, pues se tiró 2 o 3 semanas, la congregación, digamos, tomó 2 o 3 semanas de descanso, entre comillas, de cultos en los domingos, ¿no? Digamos, como para que centrarse un poco antes de comenzar el, entre comillas, año eclesial o año escolar, ¿no? De septiembre hasta junio. Como para que no entrar así de sopetón, ¿no? Quiero decir que se puede tomar uno entonces la libertad para tomarse un domingo que la congregación diga, pues este domingo no vamos a abrir, ¿no? Ya nos veremos al siguiente o dentro de 2 o 3 semanas. Y en realidad, bueno, me enteré también, ¿no? Esto tampoco es una cosa tan ajena, puesto que conozco de una iglesia que hizo lo mismo el año que coincidió el Año Nuevo con domingo, ¿no? Entonces, pues ese domingo ya directamente cerramos, ¿no? Y así pues la gente no tiene que preocuparse en levantarse antes de las 12, el Año Nuevo. Bueno, pues entonces vemos que se hace así, es algo de conveniencia, funciona mientras funciona, pero por lo tanto se puede dejar de observar y no pasa nada. Y bueno, ahora pues no pasa nada, se sigue todavía observando, pero cada vez vamos a ir viendo más y más en el mundo evangélico gente que se parece y piensa, ¿por qué seguimos haciendo esto así? ¿Por qué seguimos observándonos aquí el domingo? Nos reunimos mejor entre semana y que el domingo cada uno se vaya a su casa en el pueblo o a pasear en el campo o a la playa en verano, ¿verdad? Y aprovechamos incluso ahí para evangelizar. Y entonces ya hemos cumplido la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque siempre allí donde tenemos que ir hemos de estar evangelizando, ¿verdad? Bueno, pues veremos cómo seguramente que esto es lo que va a ir extendiéndose cada vez más entre el mundo evangélico. ¿Por qué? Porque no se tiene claro la cuestión del día de reposo.
Si está muy claro, por lo que hemos visto en la creación, en el decálogo, está evidentemente claro. Pero, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en la mente de la inmensa mayoría de los evangélicos se tiene la impresión o el planteamiento de que las cosas han cambiado en el Nuevo Testamento. Que en el Nuevo Testamento ha habido un cambio radical por parte de Dios, por el cual lo que antes el Señor lo pedía, ahora ya no lo pasa a pedir. Lo que era la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento ya ha dejado de ser. ¿Y esto por qué es así? Pues porque ha habido una gran influencia teológica que ha dado forma a todo esto. Ya para empezar, porque el mundo evangélico como tal está cortado en buena medida de la Reforma del siglo XVI. El mundo evangélico en general es, heredero del mundo anabaptista. No tanto de la Reforma de Lutero y de Calvino, ¿verdad? Y de los demás reformadores, Reina, Valera, John Knox, Guido de Bres y lo demás, gran cohorte, nube de testigos que el Señor levantó en el siglo XVI. Por mucho que ahora celebren el 500 aniversario, por mucho que ahora pongan en su muro, hablen del 500 aniversario de Lutero y de Calvino, por mucho que hagan sus iglesias ahora en el 500 aniversario, conferencias acerca de Lutero, Calvino y la Reforma, son herederos del mundo anabaptista y por lo tanto no son seguidores verdaderamente de la Reforma. ¿Por qué? Bueno, pues la cuestión del bautismo de niños, que no solamente la cuestión del bautismo de niños, aunque también, no vamos ahora a hablar de ello, pero la actitud que está detrás de esto es que no había iglesia antes de la Reforma y que la iglesia se perdió por completo, ligado a la introducción del bautismo de niños, y que fue en el siglo XVI cuando la iglesia volvió a aparecer, ¿no? Bueno, esa no es la perspectiva de la Reforma en el siglo XVI. La perspectiva de la Reforma evidentemente fue una reforma de la Iglesia. Y si hubo una reforma de la Iglesia, significa que la Iglesia existía y fue reformada, adoptó, es decir, la forma bíblica, pero no es que había desaparecido y ahora vuelve a aparecer, no es esto, sino que verdaderamente se reformó, tomó la forma que da la palabra de Dios. Bueno, esto es en general. El mundo evangélico sigue esta visión anabaptista de la reforma radical, que no es la reforma de los reformadores, pero a esto se fue agravado todavía por una corriente teológica a la que me refería, que es la del dispensacionalismo. La corriente del dispensacionalismo que, hemos hablado alguna que otra vez de ella, tampoco podemos entrar muy en detalle, pero la corriente del dispensacionalismo fue una enseñanza promovida por autores ingleses del siglo XIX, algunos de ellos anglicanos, y eran que hacían una gran énfasis en cuanto a la profecía, eran de una escuela profética más bien premilenarista, y entre estos autores ingleses como Darby, y también pasó esto a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, principios del XX, a América con Scofield, la Biblia anotada de Scofield. Entonces la enseñanza del dispensacionalismo, en resumidas cuentas, es, como su nombre bien indica, habla de dispensaciones. Es decir, las dispensaciones son unas divisiones radicales en el plan de Dios, en el trato de Dios para con su pueblo.
Hay una división radical entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dos dispensaciones totalmente distintas. El pueblo de la dispensación del Antiguo Testamento es Israel y el pueblo de la dispensación del Nuevo Testamento tampoco es la Iglesia, pero bueno, es la Iglesia, ¿no? La Iglesia, aunque el pueblo de Israel continúa siéndolo y reaparecerá al final en el milenio, ¿no? Pero Israel nunca deja de ser el pueblo de Dios. Y bueno, pues entonces entre el milenio y el Antiguo Testamento pues está este pequeño paréntesis que es la Iglesia de los gentiles. Una división, por lo tanto, radical entre lo que es Israel y la Iglesia. Y bien, pues una visión radical hasta el punto que, según que autores, no todos, pero algunos sí, todo aquello que en el Nuevo Testamento estuviera escrito para los judíos, incluso, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, no tiene nada que ver para nosotros, los cristianos, porque es dirigido a los judíos. Entonces es una división completa, radical, de la manera de tratar el Señor con unos y con otros. Y bien, entonces esta visión de los dispensacionalistas es, por lo tanto, que el cuarto mandamiento del Decálogo, el del día de reposo, es algo que se aplicaba para la teocracia de Israel, para Israel como nación. Pero nosotros no tiene que aplicarse porque somos otra dispensación. Y bueno, pues sí, ciertamente en el cristianismo se ha implantado, ahí está pues la conversión de Constantino a principios de los 300 y pico, y que instauró oficialmente, aunque se observaba antes, por supuesto, pero que hizo oficial para todo el imperio el domingo, el primer día de la semana, como el día del Señor. Bueno, pues entonces esto se ve por los más radicales, como por ejemplo los adventistas, como la gran apostasía. Evidentemente hay una gran relación entre el dispensacionalismo y corrientes como el adventismo o incluso los mormones, ¿no? Todos son pues corrientes más o menos americanas, siglo XIX, anabaptistas y también pues una gran insistencia, énfasis en la profecía entendida en un sentido premilenial. Pero bueno, el caso es que fijémonos que se rechaza entonces que haya sido válido que Constantino pues haya abrazado la fe y haya declarado el cristianismo como religión oficial del imperio, o haya pues también declarado que el primer día de la semana es el día de reposo para todo el imperio romano. Se vería esto como algo completamente ilegítimo, porque sería entonces actuar como el Israel en el Antiguo Testamento, y eso pues es el gran error, que que se tiene que evitar a toda costa. Bueno, pues fijémonos que esto es la manera de pensar corriente, hasta hace unos años mayoritaria en el mundo evangélico, era digamos la mentalidad mayoritaria. Hoy en día el dispensacionalismo como tal no creo que sea la corriente teológica dominante del mundo evangélico, pero eso no quiere decir que la gente haya vuelto a la comprensión de la reforma del Día del Señor. Y de esta manera hay muchos que de origen eran dispensacionalistas y que ahora, hoy en día, pues son incluso reformados. Pero no por ello pues abrazan esta visión que estamos diciendo acerca del día de reposo. ¿Por qué? Bueno, hay pues también otras influencias aquí en este sentido. Están, por ejemplo, los que dentro del movimiento de la nueva reforma que se da, los que llamados de la teología del nuevo pacto, que
bueno, pues dicho de otra manera, una manera sencilla, pues vendría a ser como una especie de adaptación a la reformada del dispensacionalismo. Y pues la idea es que la ley moral ya no está sobre el creyente no se tiene que preocupar, por lo tanto, de la ley moral, porque si te preocupas por la ley moral, te estás preocupando por las obras, y lo único que tienes que hacer, por lo tanto, es creer en el Señor Jesucristo, que Él lo ha hecho todo por el creyente. Bueno, pues en cuanto a de esta manera de ver, entonces, afecta al domingo, al día de reposo, en el sentido de que no es entonces normativo y que no nos tenemos que preocupar de observarlo como si fuera esto algo a la manera judaica, ¿no? Y sobre todo, bueno, no es extraño pues entender esto en un sentido, digamos, más bien un poco espiritualizante o alegórico, en el sentido de que, bueno, Cristo es nuestro reposo y no tenemos pues que obrar nosotros nuestra salvación, sino solamente confiar en Él, ¿no? Espiritualizarlo de esta manera. Bueno, pues fijémonos que esto tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque también el matrimonio es una ordenanza creacional. También el matrimonio es una ordenanza creacional que también tipifica a Cristo, la relación entre Cristo y la Iglesia. Y bueno, pues no se nos dice, pues por el contrario, que puesto que es así, ahora el matrimonio está abolido y lo único que tenemos que hacer es confiar en Cristo. Y bueno, pues nosotros lo que hagamos con nuestro matrimonio o no, pues no tiene ninguna importancia. Si somos fieles a nuestra esposa o a nuestro marido, eso no tiene ninguna importancia, porque Cristo ya lo ha cumplido todo. Lo único que tenemos que hacer es que creer en Él para estar en matrimonio con Él. ¿A que no tiene sentido esto? Pues sería la misma manera de razonar en cuanto al día de reposo. Sí que es verdad que Cristo es nuestro reposo, hemos de entrar en nuestro reposo por la fe en Él, pero esto no abroga el mandamiento que hemos visto está arraigado en la creación, confirmado en la ley moral de Dios. Pero además hemos de ver que también está confirmado por el Nuevo Testamento y pues las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estaba pues entonces haciendo toda esta introducción hablando de las corrientes evangélicas que nos impiden ver esto claramente. Por supuesto, a esto se le tendría que pues añadir la Iglesia Católica Romana, que vamos a decir de ella, ¿no? Para ellos, pues el mandamiento del Decálogo está en el Decálogo, sí, pero es algo ceremonial. Y bueno, pues sí, no se cuestiona la conversión de Constantino, no se cuestiona que lo hayan pues puesto como día de reposo del imperio, sino se acepta como algo de la historia, pero como fue aprobado por la Iglesia, pues se acepta por la autoridad de la Iglesia, y el domingo, por lo tanto, tiene el mismo valor que el resto de fiestas de guardar, fiestas llamadas de precepto, a las cuales solamente es necesario asistir. Si tú asistes a la iglesia y después te vas al campo y haces la fiesta, te vas al restaurante o a los toros o al fútbol, no pasa nada. O incluso si tú haces eso y asistes la vigilia de antes, la noche de antes, ya has cumplido. Ya no tienes que ir pues el domingo a la iglesia. Bien, esto es así porque ellos no ven la importancia del día de reposo. Para ellos esto es algo inferior. La perfección cristiana no es el cumplimiento de un día de reposo. Para ellos la perfección cristiana es todos los días. Todos los días han de ser días de reposo. La perfección cristiana es además todo el día orando al Señor, ¿no? Y es esto entonces el ideal monástico. De monjes más o menos de clausura, más o menos anacoretas, ¿no? O ermitaños, a dedicarse de esta manera a la, comillas, vida contemplativa y a estar pues todo el día orando, sin vida secular, sin familia, y etcétera, etcétera, como ángeles en el cielo y ya en la tierra. Desde este punto de vista, claro, guardar el día de reposo, un día de reposo, ¿no? 6 días puedes trabajar fuerte y estar con tu familia, y un día de reposo para el Señor, pues es algo como que menos, inferior, ¿no? Bueno, pues entonces, todo este ensalada, todo este cóctel entre el mundo evangélico por un lado, en nuestra fondo y trasfondo general de nuestras sociedades católico-romano, da por lo tanto un cristianismo para el cual el decálogo son 9 mandamientos y no de 10.
Y la forma, por lo tanto, actual de nuestro mundo, de nuestra sociedad, es la que vemos en gran medida por eso. En gran medida por eso. Viniendo pues por la mañana aquí a Bilbao, pues bueno, hoy hemos venido tarde a la ida porque había un gran camión, ¿verdad? Y entonces había una cola de 10 o 14 coches detrás de ese camión, el único que había en la carretera lo tuvimos que tomar nosotros, ¿no? De una granja de pollos. Bueno, no había muchos coches, pero en el otro sentido, es decir, de los que salen de Bilbao, no paraban de salir coches. Y uno dice, ¿a dónde se van todos estos coches? Se van, todos tienen casa en el campo, se van a hacer barbacoas, se van a... no sé, pero era bastante impresionante. Uno no se para pensar, pero es verdad, ¿no? Entonces, la forma actual que vemos hoy en día de nuestra sociedad está fraguada después de tantos años, siglos incluso, por esta manera de pensar. En este contexto de cristianismo no ha logrado que se tenga un respeto, una reverencia y una observancia del día de reposo, del domingo como día de reposo del Señor. Y como decía, pues esto se basa en gran medida sobre la base de la asunción de que Cristo, con su enseñanza, cambió completamente todas las cosas. Y en su enseñanza, pues ha variado el mandamiento del reposo. Pero esto, como vamos a ver, no es así. Esta posición se mantiene o cae en función de cuál es la enseñanza de Jesús, y es lo que vamos a ver, espero de manera sencilla, pero clara, en la palabra del Señor. Normalmente se ha considerado que Cristo ha abolido el sábado. No de una manera, pues, consciente o consistente, pero se da por asumido, se da por sentado. Y bien, pues se basa para esto en pasajes como el que hemos leído en Marcos capítulo 2. Allí pues vemos cómo, en el contexto, a partir del versículo 23, podemos leerlo ahí, aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos al andar comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, he aquí, ¿por qué hacen el sábado lo que no es lícito? Y él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre? Y él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el sábado no fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces vemos que aquí la cuestión es que lo que le recriminaban a Jesús, que sus discípulos estaban restregando con las manos estas espigas para comer el grano crudo, sin más, porque tenían hambre, y considerando que eso era una profanación del día de reposo. Esto es por una parte, y por otra parte también que Jesucristo efectuó sanidades en día de reposo, en sábado. Leemos en Mateo capítulo 12, leemos allí, Mateo 12, del 1 al 8, dice, en aquel tiempo iba Jesús... Perdón, no es el 1 al 8 porque eso ya lo hemos leído. Es el 9 al 14. Partiendo de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarlo le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere en un hoyo en sábado no le eche mano y la saque? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer bien en los sábados. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y saliendo los fariseos consultaron contra él para destruirlo. O también en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, y ahí leemos versículos del 10 al 17. Lucas 13, del 10 al 17. Y estaba enseñando en una de las sinagogas en sábado, y he aquí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada,
y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. El instante se enderezó y glorificaba a Dios. Mas respondiendo el principal de la sinagoga, enojado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed curados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, ¿no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Así que esta es hija de Abraham, a la que, he aquí, Satanás la había atado 18 años. ¿No se le había de desatar de esta atadura en sábado? Y al decir estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban, mas el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran hechas por él. Así pues, estas son los textos por los cuales la gente tiene esta opinión generalizada, ¿no? De que Jesús ha abolido el sábado, el día de reposo, para esta, utilizamos la expresión, dispensación del Nuevo Testamento. Pero si lo paramos a pensar y lo miramos detenidamente, estos textos que hemos leído, el de comer las espigas en sábado y después las 2 sanidades que efectuó Jesucristo juntamente con todas las explicaciones y respuestas de Jesús a sus críticos, ¿qué es lo que prueban acerca de la abolición del sábado, del día de reposo? No prueban nada. Jesús no estaba aboliendo el reposo ordenado por Dios de un día sobre 7. En modo alguno Él lo abolió porque sus discípulos comieran o Él estuviera sanando. Esa era precisamente cuestión. Esa era precisamente la acusación de los fariseos, que al hacer esto estaba profanando el día de reposo, y Jesús estaba negando esto. Él no estaba profanando el día de reposo por hacer esto, pero no estaba, pues, en modo alguno aboliendo el día de reposo. Vemos la manera, equivocada de pensar. Jesús está negando que estas acciones profanen el día de reposo, pero esto no es anular el día de reposo, es negar precisamente que lo está profanando. Por lo tanto, en el fondo, está manteniendo el día de reposo. Además, está refutando, por otra parte, la interpretación de los fariseos, sobre todo en cuanto a la sanidad. La sanidad, el sanar a los enfermos. En los libros religiosos de los judíos, la Misná, explícitamente se decía de no ungir en sábado, no hacer tratamiento a enfermos en sábado, ya le podrán hacer al día siguiente. Entonces, la idea, por lo tanto, de ellos es que de esa manera se obedecía al Señor por encima de todas las cosas, por encima de la vida humana incluso, ¿verdad? Bueno, pues lo que está aquí haciendo el Señor Jesús en los 2 relatos que hemos visto de la sanidad es decirle: bueno, si se cae el animal, tú no lo vas en sábado, tú no lo vas a levantar del hoyo. Sí, ¿verdad? Lo haces. De hecho, lo haces. En Lucas dice: vosotros ya lo hacéis. En sábado lleváis a vuestro animal a beber, a pacer. Entonces, ¿cuánto más es lícito desatar a un hombre de la enfermedad? Está, por lo tanto, denunciando su hipocresía, la manera como ellos utilizaban la ley de Dios en beneficio propio. Es decir, que si es para mi beneficio, yo intento la manera de sortearlo, pero si eso le afecta a los demás, él tiene que someterse, él tiene que acatar la voluntad del Señor. Eso es lo mismo que dijo el Señor Jesús, la misma manera de tratar la ley del Señor que dijo el Señor Jesús en Mateo 15, con la ley del Corbán. Dijo, el Señor dijo: honrarás a tu padre y a tu madre, lo cual implica evidentemente que los hijos han de hacerse cargo de los padres. Y ellos dicen, si uno viene y dicen, aquello con lo que yo te tengo que ayudar, o tengo que ayudar a mis padres, yo lo dedico a Dios,
entonces ya estoy libre de hacerlo. De esa manera, pues, vemos que utilizaban la ley de Dios siempre, y es una expresión muy gráfica, la ley del embudo, ¿verdad? La parte estrecha para ti, la parte ancha para mí, siempre en beneficio propio. Y esto es, por lo tanto, una hipocresía. Es lo que estaba diciendo el Señor Jesús en Mateo 23, que atáis cargas difíciles de soportar, pero vosotros ni un solo dedo movéis para ellas. Bien, por lo tanto, aquí está denunciando esto. Está denunciando la falta de compasión. Ellos aman más a su buey o a su asno que a un hombre o una mujer que estén, pues, enfermos. Ellos, por lo tanto, vivían de manera egoísta para su propio fin, para su propio provecho y sin ninguna compasión por los demás. Y eso lo justificaban con el sábado, con el reposo. Pero ¿abroga esto el día de reposo? Una vez más, en absoluto. Y si miramos en Marcos, capítulo 2, en versículos 27 y 28, en absoluto queda abrogado, sino más bien confirmado. Leemos otra vez en Marcos, capítulo 2, versículo 27, el sábado no fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Aquí se está, pues, si nos damos cuenta, manteniendo la vigencia del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre. Su vigencia, su razón de ser es para el bien del hombre, no el hombre para el sábado o el sábado. Entonces, bueno, se está reconociendo su existencia, se le da su sentido, se le da el verdadero sentido del sábado que había sido completamente oscurecido por los fariseos. Pero eso no significa que lo esté abrogando. Al contrario, fue hecho por causa del hombre. Si es por causa del hombre, igual en la creación, igual en el Antiguo Testamento, pues igual ahora se tiene que hacer, porque es para el fin del hombre, para el bien del hombre, que se guarde. Lo mismo también el versículo siguiente. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor del sábado. No es que lo haya abrogado, es que aquí está hablando de su divinidad. Por lo tanto, el Señor del sábado, Jehová de los ejércitos, es el Señor del sábado también en el Nuevo Testamento, y Él es Jesús. Jesús tiene, es cierto, autoridad sobre el día del Señor, y eso pues tiene también su importancia en cuanto al cambio de día. Lo veremos la semana que viene si Dios quiere. Pero eso significa que se ha de observar en adoración a Cristo, en adoración al Hijo. Eso significa que al guardarlo, el cristiano está honrando a Cristo. Es en su adoración. Y esto, una vez más, en ningún modo esto lo abroga. A todo esto, pues, hay que sumar, pues, dos cosas más. Primero, la manera como el Señor Jesús guardaba el día de reposo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Dice allí: y vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, si Jesús hubiera abrogado el día, pues, hombre, lo habría tal vez dicho de palabra, o al menos lo hubiera, pues, mostrado por su ejemplo. Al contrario, él, con su ejemplo, dice conforme a su costumbre. Él siempre guardó los días de reposo. Él siempre se reunía en la sinagoga para dar culto a Dios. Siempre. Y leemos también en Mateo capítulo 10 y versículo 20. No es el Mateo 10, es el versículo Mateo 24 será, juzgado.
Exactamente, sí, es el Mateo 24:20. No sé qué ha apuntado aquí. El discurso del fin de los tiempos, cuando dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Entonces vemos aquí que da por sentado el Señor Jesús que hasta el fin de los tiempos los creyentes pues han de estar orando para que sus tribulaciones no les impida guardar el día del Señor, para que su eventual huida de las persecuciones no les impide guardar el reposo. Y aún en la gran tribulación final, a ellos han de estar intentando guardarlo, ellos han de estar orando, ha de ser su delicia, ha de ser su deseo de guardar el día del Señor. Por lo tanto, vemos que realmente no tiene ninguna base. Pero si fuera poco, todo lo que hemos estado viendo, fuera poco, si consideramos además lo que el Señor Jesús dice en cuanto a su relación con la ley, pues entonces ya eso lo confirma del todo. Este ya es el punto definitivo, porque leemos en Mateo 5, versículos 17 y 19: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que esto suceda. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dice, uno de estos mandamientos más pequeños. El cuarto mandamiento del Decálogo, ¿es un mandamiento más pequeño o es uno de los mayores en toda la Biblia? Uno de los mayores, ¿verdad? Porque es uno de los 10 mandamientos, la ley moral del Señor. ¿Qué pasa con aquel que enseñe y practique en contra de la observancia de este mandamiento? ¿Vino Jesús a abrogar la ley? ¿Vino Jesús a abrogar toda la ley excepto este mandamiento? La ley en el Nuevo Testamento es un concepto, digamos, teológico, es, digamos, un término técnico, podríamos decir así, teológico, que abarca todos los mandamientos de Dios, principalmente los 10 mandamientos como norma de vida, 10 mandamientos, no 9, incluido ciertamente el cuarto mandamiento. Y nos dice la palabra de Dios que, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, el pecado es la infracción de la ley. Y cuando está diciendo el pecado es la infracción de la ley, se está refiriendo también al cuarto mandamiento de la ley de Dios. La infracción del cuarto mandamiento de Dios es pecado. Y volviendo también a Mateo 17, enseñar en contra de la observancia de este mandamiento de Dios es pecado. Y aquel que lo haga será llamado, si es salvo, muy pequeño dentro del reino de los cielos. No solo esto, sino que el creyente se deleita en la ley de Dios, ¿no? Esto todo evangélico lo dice, ¿eh? El creyente se deleita en la ley de Dios. Bueno, ¿qué comprende la ley de Dios? Pues una de las cosas que comprende la ley de Dios ciertamente es el cuarto mandamiento. En Romanos 7:22 dice Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No es la ley de Dios en un sentido general, o de los 9 mandamientos menos 1, 10 mandamientos menos 1, 9 mandamientos, no. Sino en toda la ley de Dios, la ley del día de reposo incluido. Y la ley de Dios, incluido el cuarto mandamiento, es lo que el Espíritu Santo graba en el corazón de los creyentes. La promesa del nuevo pacto, que Dios va a grabarlo no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en el corazón de los creyentes. Y esto no lo hace, pues, de manera selectiva, con este mandamiento sí, este mandamiento no, este me gusta, este no tanto. No, toda la ley de Dios, el decálogo, por consiguiente también el día de reposo. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16, esta cita de Jeremías que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
la ley, las leyes, los mandamientos, ciertamente la ley del reposo incluida. Así, por lo tanto, vemos Cristo es nuestro mediador en el pacto. Él es nuestro sumo sacerdote y su sangre borra nuestros pecados. Y Él intercede delante del Señor por nosotros. En el mundo evangélico, sobre todo, se acostumbra a centrarse en Cristo como sumo sacerdote, en su oficio sumo sacerdotal. Pero Él es también nuestro profeta. Él es también, por tanto, quien enseña la voluntad del Padre. Y la enseña por su palabra, y la enseña por el Espíritu Santo. Y la voluntad del Padre ciertamente es que el día de reposo se cumpla. Y hay, por lo tanto, que honrar a Cristo como nuestro profeta, que nos enseña la voluntad de Dios. Como también hay que honrar a Cristo como a nuestro Rey, que gobierna sobre nuestras voluntades. Él nos protege, nos defiende como nuestro Rey. Los reyes salían al frente del pueblo en la batalla, pero al Rey se le debe la honra y la sumisión por parte del pueblo. Y ciertamente el pueblo que desecha este mandamiento está, sí, rebelándose a su Rey. Porque el Rey ha dejado bien claro a lo largo de toda la revelación de Dios que este principio está desde el principio hasta el fin, es inamovible e inmutable. Así, por lo tanto, es algo que está claro que se tenga que guardar. Es algo que está claro que se tenga que guardar. Hablaba de la cola de coches saliendo de la ciudad, ¿no? Hasta cierto punto, a ellos es normal que esto sea así. Le hablas acerca de que tienen que guardar el día del Señor orando en sus casas, leyendo la Biblia en sus casas, reuniéndose en la iglesia y van a decir, uff, qué fastidio, ¿no? Para ellos es locura. Y es normal, para el hombre natural, todas las cosas de Dios es locura. La fe en que el Señor nos ha revelado en la palabra de Dios, de un Señor de la gloria muerto en la cruz, es locura. Y todo lo que el Señor nos pide a nosotros, pues es locura, porque no le viene al hombre natural de una manera, valga la redundancia, natural, el hacerlo. Es normal, hasta cierto punto, sí. No estoy diciendo de que sea bueno, pero es normal, es conforme a su naturaleza. Pero lo que no es en modo alguno normal es que los cristianos estemos objetando a eso. Lo que no es en modo alguno normal es decir que eso es demasiado. Lo que no es en modo alguno normal es que un cristiano diga de que, bueno, pues no hace falta que se le honre al Señor dedicándole un día porque ya tengo los demás días de la semana. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que servir al Señor y cómo no tenemos que servir al Señor? Que no es como nosotros creemos, sino como el Señor nos lo ordena. Que no es lo que a nosotros nos parece bien, sino lo que a Él le parece bien darnos en su santa palabra. Y no tenemos que ni meter, ni añadir, ni quitar, ceñirnos a lo que el Señor nos dice. Y nos dice, por lo tanto, que el sábado, por lo tanto, está plenamente vigente porque el Señor no lo ha abrogado. Ni un tanto así. Y no forma parte, una vez más, de la ley ceremonial. No es algo ceremonial, es creacional y es moral de presente en el Decálogo, que ya era anterior al don de la ley en Sinaí. En Éxodo 16 se fue, por lo tanto, recordado de nuevo el pueblo y dado al pueblo como señal. Por lo tanto, no hay modo alguno de escapar, y quien lo haga es realmente por obstinación. Por obstinación. Y es, normal que estemos quejándonos de la obstinación de la gente del mundo y de la obstinación de los no creyentes y de su dureza y de su empecinamiento. Y qué triste sería, por lo tanto, que los creyentes, ¿no?, nosotros estemos en este punto tan endurecidos y tan empecinados como la gente del mundo. Así, por lo tanto, hemos de recordar lo que dice aquí este pasaje. Bueno, Cristo lo ha reforzado para nosotros, para todos los creyentes, y bueno, el Señor
Jesucristo murió y derramó su sangre en la cruz por este pecado, entre otros, por todas las veces que los creyentes hemos quebrantado este día. El Señor Jesús nos enseña a guardarlo y el Señor Jesús quiere que lo guardemos para su honra. El creyente, la delicia del creyente es hacer la voluntad de Dios, por lo tanto también guardar este día, y hemos de estar orando al Señor para que el Señor lo grabe en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Anhelar cumplirlo de todo corazón y para su gloria. Pues que el Señor bendiga su santa palabra, que así sea. Amén. Oramos al Señor.